El 14 de abril de 1912, 20 minutos antes de la medianoche, la enorme embarcación mejor conocida como el Titanic escribiría una de las grandes historias que ha conmocionado al mundo entero. Aquel gigantesco barco se impactaría contra un iceberg y en el transcurso de 3 horas se hundiría en el Atlántico Norte. Un total de 1.503 personas perderían la vida por ahogamiento o hipotermia y solo 705 sobrevivieron. El barco no llevaba suficientes botes salvavidas. Los constructores quisieron dar más espacio en cubierta a los pasajeros y redujeron su número. La evacuación fue un total caos. La tripulación no había recibido formación para una situación de esta envergadura. Pero, más allá de lo que la historia cuenta, se han venido atando ciertas hipótesis y teorías de la conspiración que han tomado fuerza en los últimos años. Así es que prepárate, porque a través de los siguientes minutos te presentaré las teorías que más se comentan sobre el hundimiento del Titanic y que seguramente algunas de estas podrían inquietarte. Documentales y más. El hundimiento del Titanic. Un accidente ocurrido hace ya más de un siglo, que tuvo lugar en alta mar, lejos de la mirada de cualquiera que no estuviera involucrado en la catástrofe, pintaba para un escenario en el que teorías de la conspiración no podían quedar fuera. Un desastre colosal, de un tamaño tan grande que los periódicos de la época debieron enloquecer con la noticia. Un siniestro preparado. Una de las teorías más comentadas es que el Titanic no vivió un accidente, sino un siniestro preparado. J.P. Morgan se le conocía como el Napoleón de Wall Street. Era un empresario y banquero millonario que daría nombre al banco que conocemos hoy en día por la misma nomenclatura. También era el propietario del Titanic y otros transatlánticos. Entre otros tripulantes había 3 hombres importantes que iban a luchar contra la creación de la Reserva del Banco Federal de Estados Unidos, un organismo en el que Morgan tenía puestos muchos intereses. Este podría haber sido el motivo del hundimiento premeditado del barco. Como sabríamos gracias a la prensa de la época a los días del accidente, Morgan había declarado que viajaría en el Titanic, en el que sería su fatídico viaje. Sin embargo, curiosamente, un día antes de zarpar manifestó estar enfermo y no poder viajar en el barco. Escucha muy bien esto, pues a los 3 días de la partida del Titanic, cuando llegaron las noticias del hundimiento, a Morgan se le encontró en un complejo turístico francés junto a su pareja. Si Morgan efectivamente hubiese planeado meter a estos 3 opositores del proyecto gubernamental en el barco para luego desterrarlos en aquel fatídico hundimiento, estaríamos hablando de uno de los hombres más siniestros de la historia al provocar intencionalmente un accidente que terminó con la vida de más de 1.500 personas. Esta es la teoría de mayor peso en Internet, la que más comentarios y cavilaciones ha suscitado entre los buscadores activos de la verdad. La empresa inglesa propietaria del Titanic era White Star Line. Justamente en 1912 se encontraba en graves problemas. A principios de siglo, los de Liverpool se pusieron como objetivo crear los buques más grandiosos y lujosos de todos los océanos. Este proyecto germinó con la construcción de 3 barcos casi idénticos, el Titanic, el Britannic y el Olympic. Fue precisamente esa última embarcación la que sufrió un duro choque. El 20 de septiembre de 1911, el Olympic tuvo un grave incidente con un buque de guerra, el HMS Hawke, que se acercó demasiado debido a la turbulencia de la hélice del Olympic, colisionando con este y provocándole graves desperfectos. Tras un análisis de los hechos, finalmente se declaró culpable del incidente al Olympic, por lo que el seguro no cubrió los gastos de la reparación. Si aún te preguntas por qué se habría intercambiado presuntamente los barcos, aquí viene la conspiración. El Olympic no estaba en condiciones de salir a alta mar, solo aguantaría un par de días sin dar problemas. La idea era que sufriera un accidente y cobrar el seguro. Olympic y Titanic eran barcos casi gemelos, según esta teoría promovida por Robin Garner. El intercambio de barcos se dio durante su atraco en Belfast. El Olympic tenía que pasar por ese puerto para su reparación, y es ahí donde algunos trabajadores habrían intercambiado los rótulos, los botes salvavidas y otros detalles para hacer pasar al Olympic por el barco que todos conocemos. Así que el falso Titanic partiría en unos días hacia su destrucción segura. Eso especula Garner, es el motivo por el que tanto le costó encontrar trabajadores que quisieran enrolarse al viaje intercontinental.
Pese a que Reino Unido estaba en medio de una huelga del carbón y había mucha mano de obra parada, los rumores de los astilleros habrían llegado a la gente de a pie, que habría decidido pasar de la oferta laboral. Mientras tanto, otro barco, el Californian, perteneciente a JP Morgan y destinado al transporte de mercancías y pasajeros, no tuvo problemas para abastecerse de carbón para realizar un viaje a los Estados Unidos 5 días antes de que partiese el Titanic. Aunque ese barco podría haber llevado a cientos de pasajeros, el navío partió dirección a Norteamérica sin pasajeros, con un cargamento casi exclusivo de mantas y varias herramientas. Pero, ¿y a dónde fue a pasar ese otro buque? Curiosamente, justo a las inmediaciones en las que el Titanic colisionaría más tarde, supuestamente con un iceberg. El Californian se quedó por la zona con los motores encendidos. Más tarde, el Titanic le mandaría 3 mensajes al barco, el último de ellos informando sobre su posición. El defensor de esta conspiración va incluso más lejos. Es imposible que un iceberg haga quebrar a un barco inquebrantable, según los estándares de la época. Lo que había sucedido en realidad es que en la zona había varado otro carro ultramarino con luces apagadas. La rozadura voluntaria con este otro viejo barco es lo que hizo que el Titanic se hundiera. Pero, según el plan de la conspiración, algo salió mal. Desde el Titanic observaron en el horizonte un barco a unos 8 kilómetros de su posición y pensaron que era el Californian que los estaba esperando. Fue entonces cuando chocaron, pero realmente aquel era un bote distinto. El Californian aún estaba mucho más lejos, a 20 kilómetros, esperando sin éxito que apareciese el Titanic. Como el barco de rescate tardó más de lo previsto en llegar, empezó a llegarles el pánico. Y es que no iban a subir a un nuevo bote pronto, y las posibilidades de muerte por ahogamiento o congelación se convirtieron en una realidad. Y si esto fuera poco, existen más detalles que respaldan esta hipótesis. Algunos pasajeros afirmaron que de los botes salvavidas, algunos de ellos llevaban inscrito el nombre Olympic. Y años después, cuando se pudo ver el transatlántico sumergido por equipos de exploración, las cámaras captaron algunas de las letras fijadas a su casco, dejando ver lo que había detrás. En este caso, una M y una P. ¿MP de Titanic o MP de Olympic? Lo hundió un torpedo alemán. En 1912, submarinos alemanes surcaban las aguas del Atlántico Norte para recabar datos para la Marina para futuros ataques. Así que no es extraño que se les haya sumado a las teorías de la conspiración. Cuando en septiembre de 1985 los oceanógrafos Robert Ballard y Jean-Louis Macon localizaron los restos del Titanic, el robot submarino Argo se encontró con el costado de estribor, aquel que golpeó con el iceberg en la madrugada del 14 al 15 de abril, incrustado en la arena. Las imágenes revelaron que 6 remaches se habían desprendido, lo que sugiere a primera vista que no se trabajó bien esa parte, ya sea bien por dejadez de los obreros, o bien por recortes en materiales, bien por falta de supervisión. Lo que ocurre, y ahí viene la base para la teoría conspirativa, es que esto cubría solo un área relativamente pequeña de solo 3 metros cuadrados, lo que no explicaría que el transatlántico se hundiera tan rápido. Así que qué mejor que un torpedo. Varios supervivientes, incluso pasajeros y miembros de la tripulación, cuando estuvieron en el Senado de Estados Unidos, testificaron que nunca sintieron ningún impacto o escucharon ningún sonido cuando ocurrió la colisión, pero sí declararon haber escuchado 4 explosiones en las entrañas del Titanic después de chocar contra el iceberg. Pero, ¿por qué alguien puede pensar que eran torpedos? Algunos de los supervivientes aseguraron ver desde sus botes salvavidas un reflector a lo lejos, animándolos a que se aproximara un barco de rescate. Esa luz había sido atribuida a SS Californian, el barco que podría haberles rescatado, pero que no lo hizo. El capitán de ese barco, Stanley Lord, insistió en que no era suyo, que había otro buque entre él y el Titanic. Como el RMS Lusitania fue batido en 1915 por un torpedo de un submarino alemán, ¿por qué no pudo ser también la causa del hundimiento del Titanic?, aseguran los aficionados a las conspiraciones. Y sí, no hay más base que esta para esta particular teoría. Otra de las teorías es la que cuenta que no fue el choque con un iceberg lo que causó el trágico hundimiento del transatlántico, sino un fuego en las calderas que se habría iniciado incluso antes de abandonar los astilleros de Belfast.
El autor y periodista Sina Moloney revelaba ciertas fotos del barco y que se obviaron por más de un siglo, en donde se muestra cómo ese barco insumergible ya se estaba debilitando por un incendio de carbón, incluso antes de iniciar su catastrófico viaje inaugural. Un problema creciente provocado por el fallo humano, que según esta teoría le fue silenciada a los pasajeros del buque hasta que fue demasiado tarde. Esta teoría defiende que el impacto contra el iceberg no habría causado un efecto tan devastador si no fuese porque en una coincidencia letal, el golpe se produjo en la zona de la embarcación que había sido debilitada por el fuego. Como se defendía también en su momento, la fortaleza del Titanic se basaba en varios sistemas de seguridad y solo un accidente en el que se acumulasen varias incidencias podrían provocar su hundimiento. Todas las miradas vuelven al empresario Morgan y su cancelación del último minuto. Tal vez él sí había visto la señal profética que mandaba el humo negro. Una momia maldita. En el Museo Británico de Londres se expone una tapa de ataúd egipcia que perteneció a una mujer de alto rango, a la cual se atribuyen múltiples desgracias. La más sonada, haber sido la causante del hundimiento del Titanic. El objeto fue bautizado hace años como la momia de la mala suerte, aunque realmente tal momia no existe, sino que se trata, como lo comentaba anteriormente, tan solo de una tapa de ataúd. Aquel objeto fue adquirido a unos ladrones de tumbas por un tal Thomas Douglas, miembro de un grupo de viajeros ingleses entre 1860 y 1870. El viaje de regreso a Londres con el objeto fue de todo menos tranquilo. Tanto Murray como sus compañeros sufrieron diversos desastres. Uno se adentró en el desierto y nunca volvió a aparecer. Otro perdería el brazo a causa del disparo accidental de un sirviente. Incluso la maldición les perseguiría una vez en Inglaterra. Aquí, otro miembro del grupo falleció misteriosamente y otro más contrajo una grave enfermedad que lo dejó postrado. Al final, el objeto acabó en manos de la señora Warwick Hunt, pero los habitantes de su casa empezaron a sufrir también una serie de desdichas, por lo que decidió donar el objeto al Museo Británico en 1889. En el museo siguió causando desastres, algunos poco importantes como las caídas de turistas, pero otros tan terribles como las muertes de un fotógrafo que intentó tomar una imagen del objeto o la del periodista Berman Robinson, que falleció en 1907 a causa de unas fiebres que algunos dijeron que estuvieron causadas por la momia, ya que el reportero se había atrevido a divulgar sus supuestos maleficios. Pero la historia más fascinante que rodea esta pieza es la que afirma que fue la causante del hundimiento del Titanic. Al parecer, la leyenda sobre una momia maldita que iba en el barco fue lanzada por el periodista y espiritista William Stead, que viajaba a bordo del Titanic y no sobrevivió. Reunido con otros viajeros en el salón de fumadores, contó un relato de miedo protagonizado por las hazañas de la momia maldita y añadió además que viajaba a bordo del navío, enviada por su nuevo propietario, un multimillonario estadounidense, a su país. Pero aún hay más. Ya tras el hundimiento, surgió otra increíble historia sobre las peripecias de la momia de la mala suerte. Según esta, el objeto flotó y fue recogido por una empresa de salvamento que lo llevó a Estados Unidos e intentó devolverlo a su propietario, que estaba en Londres. Pero el barco que transportaba la momia de nuevo a Inglaterra terminó igualmente por hundirse y el sarcófago fue de nuevo recuperado de las aguas. El misterioso sarcófago de la Sala 62 del Museo Británico continuó observando a los visitantes con su media sonrisa y su expresión amable. Hace mucho tiempo que no se ha tenido que lamentar ninguna desgracia entre los miles de turistas que cada día acuden a la institución londinense. De hecho, la mayoría pasa por delante de la momia sin entrelazar siquiera una profunda mirada. Estas han sido solo algunas de las teorías de la conspiración más sonadas sobre el hundimiento del Titanic, una historia que conmocionó al mundo y que quizá realmente nunca conozcamos con certeza la verdad de los hechos. Cuéntame, ¿con cuál hipótesis te quedas? ¿Te gustaría que continuara hablando más acerca del tema? No dudes en dejar tu like en el video y un comentario. No te olvides seguirme a través de mis redes sociales en Facebook e Instagram, @elmundodecabeza. Abajo en la descripción de este video te dejaré un enlace directo.